Sara, ¿cómo está hoy? Hola, hola, estoy muy bien, abogada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias. Today es un día difícil en Estados Unidos, am, otra vez, porque hay violencia de armas en escuelas. Esta días, siento, es cada día una otra am, situación de violencia con hijos, con niños en Estados Unidos. Y yo sé, no es una experiencia único en Estados Unidos, pero es cada día. Y mi corazón es, ¿cómo se dice? Broken. How do I say my heart is Roto. broken? Tu corazón Roto, está ¿ok? roto. Sí, está roto. Am, Hola, Enrique Ramírez, ¿cómo estás? Am, yo quiero hablar acerca de fe y, ¿cómo se dice prayer? Prayer? Oraciones. See, that's a difficult one for me, so I won't be able to say that right now. Um, but I want to share that this is a difficult time for people, and this is not the time to go get a gun if you don't have status in the United States because it's illegal. I know that a lot of times we want to protect our family in the way to right now. It feels like the only way to protect our family or our kids or our homes from gun violence is to have a gun. But if you are not a citizen in the United States, you cannot have a gun. And so I want to let people know that this is not the time to find ourselves seeking protection and finding deportation. Así es, entonces, bueno, ya pudieron escuchar un poquito de parte de la abogada cómo nos estamos sintiendo el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de cómo esto se relaciona con el estatus de migración. Si tú eres una persona sin documentos, no es el momento para ir a conseguir un arma. Sabemos que a veces estas situaciones pueden sentirse como que es la única manera de proteger a tu familia, tu casa, tus hijos, pero si tú no eres un ciudadano de los Estados Unidos, es ilegal que portes un arma y podrías encontrarte en problemas de migración si haces esto. Además de que, bueno, sabemos cómo están las cosas allá afuera, entonces hoy vamos a estar teniendo esa conversación. Mhm. I think that all of us have experienced on some level some type of gun violence. We even had a potential client wave around a gun in our office last, or was it this week? It was late last week during a consultation. And so all of us I'm not part of the Hispanic community, let's be real, but I can say that as an advocate for the Hispanic community in the United States, every single day I see people who have had some interaction with gun violence. This is why they created the U visa for people, because it is an epidemic. We talk about COVID being a pandemic, but we have an epidemic. And I want to stop for a moment and say that the immigrant community, I see you, I recognize that you're going through this every day. This is not just a unique thing for you. This is something you experience every day and you live in fear of every day. And I want to say, I see you and recognize you, and I'm here to fight for you in a way of peace. I fight for you with peace. Así es, entonces, bueno, justamente la semana pasada tuvimos un cliente potencial que tenía un arma y estaba agitándola en la oficina. Entonces, reconocemos que si no es esta situación de los tiroteos en las escuelas, creo que y sabemos que muchas personas de la comunidad hispana han sido de alguna u otra manera afectados por esta situación de las armas. Es por eso que se crearon beneficios como la visa U, que atienden a tantas personas que fueron víctimas. Y esto es algo que en la comunidad hispana no vemos una vez, un hecho aislado.
lo vemos mucho, sabemos que muchos de nuestros clientes han sido víctimas en algún momento de esta situación y queremos decirles que los vemos, que los reconocemos, que sabemos que están en este dolor y como defensoras a Nueva Frontera, como defensora de la comunidad hispana, queremos decirles que estamos luchando en paz por esta situación, que los beneficios de migrantes como U-Visa son para ustedes y son para prevenir esta situación. Entonces, sabemos que es algo que afecta a la comunidad no solo hoy, sino por mucho tiempo, en muchas situaciones, incluso quizá en su país de origen también. Yeah, I think that, if I have helped clients who they've been at like a flea market, like I don't know what the right term is, but in the US we call it a flea market. And there's been a shooting there, and they had to get down and they helped talk to the police afterward, and we are able to help them with a U visa. And that puts this person, I hate that this thing happened, but that puts this person on the path to a green card. We've had people where, if your child at a school and you have been helpful to the police through your child, explaining what happened or anything like that, that could help you potentially for you and your family get a U visa. And I also want to share that if you've simply called 911, you don't have a police report, the police didn't speak to you directly, you called and talked to 911 and reported being a victim of a crime like an armed robbery, I want you to know that we're able to help people get U visas through that as well. It's never a guarantee. None of this is a guarantee, but I want to let you know that we've been able to help people in those situations. So, this is not an advertisement for U visas, but it is simply, I don't know what else. My hands are empty with how to help solve this problem, other than to say, here's what I have in my toolbox. I have U visas. I have U visas who can help with some of the pain that you may be experiencing. So if you or your family members or you've seen this type of thing happen, I want to let you know that the U visa is a simple one, to help you. And I wish this were not a problem in the United States. So many people talk about how dangerous Mexico is, and the United States is as well Ujú. in its own Entonces, way. sí, correcto. Entonces, pues bueno, nosotros reconocemos que esto es un problema porque tenemos muchos clientes que estaban quizá en un mercado y hubo un tiroteo y tuvieron que irse pecho tierra y después ayudaron a las autoridades. Es así como nosotros hemos podido ayudarles con una visa U o quizá si tu hijo estuvo presente en uno de estos tiroteos en las escuelas, y quizá tú colaboraste con la policía para explicar lo que sucedió, dar tu versión, eso también podría ayudarte con visa U, ¿no? Entonces, este no es una publicidad para la visa U. Quisiéramos que esto no estuviera sucediendo allá afuera. Sin embargo, en este momento de necesidad, la verdad es que las manos de New Frontier, de Nueva Frontera, están vacías. Lo único que tenemos para ofrecer es esta información que esperamos que llegue a las manos correctas. Si tú o alguien Mhm. que conoces fue víctima de alguna situación, de algún robo armado, de algún tiroteo, esto podría abrirte a ti y a tu familia una opción para la visa U. Entonces, por favor, comparte este video. Es lo que en este momento podemos hacer por toda nuestra comunidad hispana, que no se queden sin esta información, que sepan que la visa U tiene grandes oportunidades para las personas y que, bueno, muchas veces la gente se pregunta o nos hace la pregunta, quizás si eres mexicano, te han preguntado, oye, pero ¿qué tal está la situación en México? Dicen que es muy peligroso, sin embargo, el día de ayer nos enteramos que desafortunadamente Estados Unidos también tiene estas situaciones de peligro, pero en una manera diferente. Entonces queremos hoy traerte esta información que esperamos que ayude a alguien que llegue a los oídos correctos y que quizá pueda dar esperanza y fe a alguna familia que haya pasado por esto. Mhm. And as we go about our week this week, I ask that, many of you, who are watching are people of faith. And I believe in the power of your prayers. And I just pray that I ask that we all join in a prayer together that is one of sending love and healing to the families. Well, and sometimes it's your family. Sometimes it's your family that we're sending love and peace to, who have
lost a family member or who have experienced gun violence, whether it's in Mexico or Ethiopia or Russia or right here in the United States. People around the world have experienced this. And so as we go about our week, and, I'm going to tuck my little 9-year-olds into bed tonight, and other parents won't get to this week because their 9-year-olds were killed at school. And and I will be thinking about how grateful I am that I get to be a force of change in my life, how I get another day to do that. And if it is, this morning I walked around the firm picking up trash. And, there is beauty and a gift of service in everything that we do, every action we take, and every person we look to, and every person, if they cut us off, we don't flip them off. Like everything that we do, we can be a force of good. And so this week I ask for us to collectively just send some love to people who are hurting, and also go about our day knowing that the smallest actions of good can make a difference. Así es, y mientras continuamos esta semana, apenas es martes, le pedimos a todas las personas que nos están viendo, las personas que con fe y con amor levantemos una oración por todas estas personas que en este momento están sufriendo, no solo aquí en los Estados Unidos por esta situación, sino en México, en Etiopía, en donde quiera que las personas estén sufriendo por violencia con armas. Esperamos ser ese cambio, queremos ser esa fuerza de cambio que el día de hoy dice, te mando amor, te mando abrazo, y la abogada tiene hijas de 9 años y el día de hoy estará poniéndolas a dormir cuando otros padres no tienen esa oportunidad. Entonces, pensemos en ello y pensemos en todas esas acciones pequeñas que le dicen a la otra persona, te comprendo, entiendo, te comparto amor. Entonces, creamos en estas acciones, cada acción, por pequeña que sea, puede ser de bien para otra persona. La abogada nos comentaba que esta mañana, mientras recogía basura alrededor de la firma, ella pensaba en cómo esto va a ayudar a alguien que tal vez no se imagina que ella lo hizo. Entonces, pensemos cada vez que alguien se nos atraviesa en el tráfico, cada vez que alguien quizá nos insulta o nos dice una palabra de odio, pensemos en cómo darles, pedir por ellos, porque estén mejor, porque sanen, y mandar tanto amor a tantas personas que aquí y en muchos lugares del mundo necesitan protección lejos de la violencia con las armas. Yeah. Together we are unstoppable. Alone we feel very alone, but together we are unstoppable. And if there's any community that already knows that, it's the immigrant community. So I wish you all a wonderful week. We'll be back. Sarah, you and I think we should try to do this every day this week, just to keep bringing positivity to our viewers. And we're sending you all lots of love. Come join us. Enrique, thank you for joining us. Thank you for sharing with us. I know you're waiting on your process, and we're sending you lots of love right now. Así es, entonces esta semana estaremos intentando conectar con las personas, mandando vibras positivas a todos. Sabemos que hoy son muy necesarias. Recuerden que el poder está en la unidad. Solos hay muchas cosas que no vemos, que no podemos cambiar, pero juntos podemos cambiar las cosas. La comunidad migrante en Estados Unidos sabe esto. Entonces estaremos mandándoles mucho amor. Enrique, gracias por conectarte. Sabemos que estás en espera y nos emociona muchísimo tu caso. Y gracias a todos por conectarse hoy y por vernos. Okay. Bye. Adiós.